Hermanos, vamos a comenzar la lección número 7. Ya vamos pasando 6 lecciones. Vamos a entrar en este séptimo. Unas últimas palabras. Eh, Casi reconocen que soy un fanático en que una iglesia autónoma necesita no solo gobernarse, pero apoyarse a sí mismo. Una iglesia autónoma es una iglesia que se sostiene. Quiero dejar claro esto. Hay lugar para que iglesias de afuera, por ejemplo, si va a comenzarse una iglesia nueva en El Salvador, está bien que iglesias de otros pueblos salvadoreños contribuyen para que el misionero salvadoreño pueda o el pastor salvadoreño pueda levantar una nueva iglesia. Siempre que haya contabilidad, que se dan cuentas, y también que sea una cosa provisional con límites. Hace varios años, un señor muy multimillonario quiso donar un dinero para ayudar a establecer nuevas iglesias en muchos países del mundo. Él habló con el pastor de una iglesia muy buena en cierto estado, una iglesia que yo sí conozco, he visitado muchas veces y tengo confianza en el pastor. Él dijo, queremos enviar varios millones de dólares a través de la iglesia de ese pastor para ayudar a personas, sean misioneros o principalmente a pastores nacionales que están en medio de levantar nuevas iglesias. Y queremos hacerlo correctamente para no impedir en ninguna manera el establecimiento de buenas iglesias en el campo misionero. Entonces el pastor de la iglesia me habló y me preguntó, hermano Green, usted ha vivido en el extranjero, usted ha trabajado levantando iglesias, ha entrenado pastores nacionales. Ah, ¿Qué es lo que usted recomienda? Bueno, primero, hermano, doy gracias a Dios porque alguien quiere dar una ayuda tan grande para ayudar obreros nacionales con el propósito de establecer nuevas iglesias autónomas en diferentes países del mundo. Así que doy gracias a Dios porque eso, qué maravilla. Varios millones de dólares, yo creo que 7, 8 millones de dólares, pero tiene que haber contabilidad. En otras palabras, vale que haya un pastor en ese país o quizás un misionero en ese país de confianza que bien puede conocer personalmente al individuo que va a recibir esa ayuda y que ese individuo dé cuentas a ese pastor o a ese misionero mensualmente para que se sepa lo que el individuo está haciendo, que sí, en verdad está trabajando, está haciendo evangelismo, está haciendo el discipulado. Bueno, dos cosas, contabilidad y luego le dije, hermano, hay que tomar en cuenta eso. Si un pastor o quizás un misionero nacional está trabajando, levantando una nueva iglesia, no hay que darle una cantidad que va a impedir que él enseñe a la nueva gente que van a ser miembros de su iglesia nueva, que impide que ellos tengan ese deseo de dar y apoyar a su misionero, a su pastor y a la iglesia. Entonces, si allí el individuo ganaría 300, $400, y estoy hablando de hace años, y entonces sería bueno dar $100 al mes para ayudar. Y la iglesia enviadora de ese individuo en el campo extranjero que también dé algo.
para que no sea todo del extranjero o de los Estados Unidos. Entonces, ellos organizaron todo eso y, hermanos, sinceramente enviaron millones de dólares a individuos y hay personas en El Salvador que fundaron iglesias y recibieron esa contribución. Recibieron una cantidad provisional durante un año para ayudarles a comenzar. Y si fue una cosa digna, entonces podría seguir recibiendo esa ayuda por otro año, 2 años como el máximo. Y hermanos, sinceramente, yo podría nombrar iglesias en El Salvador que recibieron esa contribución. Y hay iglesias que se establecieron en esos años que quizás de otra manera hubiera sido mucho más difícil para los que iban a comenzar una iglesia nueva. Así que hay lugar y gracias a Dios cuando hay ayuda, pero sí debemos tener mucho cuidado de que no enseñemos a los nuevos creyentes que no tienen la responsabilidad de dar y contribuir para el establecimiento de la iglesia. Es muy importante eso, pero gracias a Dios por esos fondos, por ejemplo, ya no, yo creo que ya gastaron todo, porque no he sabido de nuevas ofertas, porque si hubiera, claro, yo tengo idea de que hay otras iglesias en El Salvador y obreros que quieren iniciar nuevas iglesias, aún la de ustedes que podrían sacar provecho de esa situación. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que no estoy en contra de que haya ayuda desde afuera, sea de otro pueblo cerca o de otros países. Lo que sí me preocupa es que establezcamos iglesias que tienen la idea de que ellos no tienen que sostenerse. Bueno, sigamos adelante, ya que estamos en la lección 7. Quiero, si tienen libro de texto, que vayan buscando capítulo 3 y quiero, hermanos, dar algunas cosas para el que va a iniciar o plantar una iglesia. La iglesia suya ya ha practicado algunas de estas cosas, así que vamos a pasar ligeramente porque ustedes ya ordenaron y están enviando una persona que va a ir como misionero. Y gracias a Dios ya ha comenzado a levantar sostén de algunas de las otras iglesias salvadoreñas. Pero vamos a decir esto, antes de comenzar, ah, en cuanto a establecer una iglesia, hablando del plantador de nuevas iglesias de lo que los requisitos para los misioneros o los pastores que van a plantar nuevas iglesias. Primer requisito, hermano, es que tengan la seguridad de la salvación. En el libro de los Hebreos, capítulo 13, y usted quiere leerlo, vayan buscando Hebreos capítulo 13. Quiero que ustedes vean lo que el apóstol, y yo personalmente creo que es el apóstol Pablo, claro, otros creen que es otra persona y está bien. No vamos a platicar o discutir, mejor dicho, sobre algo que no se puede confirmar totalmente. Pero en Hebreos 13, comenzando con versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Qué quiere decir eso? Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, primero el escritor dice que hay que acordarnos de nuestros pastores. Debemos ver su conducta, debemos entender que nos hablaron la palabra de Dios, sea para evangelizar o sea para discipular, para pastorear o apacentar a nosotros los corderos de la iglesia.
¿Cómo podemos imitar su fe si ellos no tienen la seguridad de la salvación? Si hay alguna duda en cuanto a la salvación de una persona que está solicitando ser aceptado como misionero, hermano, hay que tener cuidado. Hace unos 2 o 3 años yo tuve que salir de un concilio para ordenación de un hermano. Bueno, yo digo hermano, yo no estoy seguro que es hermano, porque cuando comenzamos a hablar y hacer preguntas a ese individuo que quiso ordenarse, yo le había oído decir que una persona salva podría perder su salvación. Entonces, para estar 100% seguro, yo le pregunté directamente, ¿cree usted, señor fulano, que una persona creyente salva puede perder la salvación y volverse a perder? Sí. Yo le dije, bueno, yo no puedo participar en esta ordenación. El pastor necesita ser una persona salva y que entiende que la salvación es por fe, no por las obras, que no se ganó por las obras y no se pierde por no tener obras. Entonces, hermanos, es una cosa que tiene que saberse. Y doy gracias a Dios por el momento en mi vida como joven cuando leí primero de Juan, capítulo 5, versículo 13, donde Juan el apóstol dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y por ese versículo yo sé, por la gracia de Dios, que soy salvo. Y el que va a fundar una iglesia tiene que tener también ese requisito, que llene ese requisito. El plantador de iglesia también, hermano. Bueno, leamos otra vez aquí en Hebreos. Quiero que vean también versículo 17. Si el que va a plantar iglesia no tiene seguridad de la salvación, o si es una persona que no se porta como pastor, tenemos problemas. Solo tener el deseo de considerarse misionero no es suficiente. Aquí en el versículo 17 que dice, nosotros debemos obedecer a nuestros pastores y sujetaros, dice, a ellos, porque ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahí está, hasta el pastor tiene que dar cuenta. Hermanos, yo doy cuenta a Dios. Después de él, doy cuenta a mi esposa. Y después de ella, doy cuenta al pastor de la iglesia donde asistimos. Y dice que debe ese individuo dar cuentas, porque que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En otras palabras, debemos someternos. Si el individuo no llena los requisitos bíblicos, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a imitar su conducta? Entonces, no debe ser una persona neófita. ¿Cuántos problemas se surgen porque una persona que no tiene preparación, que no tiene experiencia, se aprueba como misionero y va a servir en alguna parte y fracasa? ¿Y qué? Muchas veces dejan de servir al Señor, dejan de ir a la iglesia porque ellos sintieron defraudados. Debemos buscar personas salvas y personas espirituales de madurez, ¿ok? Ah, un bosquejo sencillo en la epístola de Pablo que él escribió a Timoteo, es en verdad Timoteo, 1 Timoteo 4:12, dice que Timoteo debía de ser un ejemplo en palabra, se puede decir su conversación, en conducta, en amor o caridad, en espíritu, controlado por el espíritu, en fe, confianza en la palabra y en pureza, en castidad. Es un sencillo bosquejo que ustedes los predicadores pueden usar. Ahí está en la página 44. Ahora, la palabra anciano en 1 Timoteo
5:17, se usa allí la palabra anciano, implica madurez espiritual. Algunos jóvenes como Timoteo tuvieron, a pesar de su edad de pocos años, él fue una persona madura espiritualmente. Así que no necesariamente tiene que ser un ancianito, pero puede ser un joven, pero necesita seguridad de la salvación y madurez espiritual. Ahora, hermanos, en Timoteo también tenemos otras expresiones porque ya les he mencionado, no lo voy a revisar de todo, pero el anciano maduro espiritualmente, el pastor cuida al rebaño del Señor. A mí me gusta lo que dijo una vez, yo le escuché el pastor Wilkerson, el doctor Wilkerson de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, dijo esto. Él es muy excepcional como pastor, pero él dice, el pastor debe oler a ovejas. Lo que él quiso decir es que el pastor debe pasar suficientemente tiempo con sus ovejas para que él tenga el olor de ellos. Ahora, hay pastores que se mantienen apartados de su grey, de sus ovejas. Eh, las ovejas pueden tener grandes necesidades y el pastor ni se da cuenta porque él no pasa con ellos. Gracias a Dios, los que tienen éxito bíblico son pastores, fundadores de iglesias que reconocen la importancia de estar con su gente. Ahora, hermanos, el obispo es un administrador del ministerio de la iglesia. Y si una persona no puede administrar su negocio, no puede administrar bien su familia, ¿cómo va a cuidar bien a la iglesia del Señor? El anciano es un hombre maduro y piadoso que tiene convicciones bíblicas firmes. Ahora, hemos dicho salvación, hemos dicho espiritualidad, madurez, ¿ok? Pero hay otra cosa. El que va a ser fundador de una iglesia bíblica, una nueva iglesia autónoma, si él va a enseñar personas para que sea una iglesia que se gobierna, él a fuerzas necesita tener convicciones bíblicas, no opiniones bíblicas. Hay una diferencia. Y hermanos, antes de la guerra, bueno, ya había comenzado, pero yo me encontré sentado con un joven en el parque en el centro de San Miguel y yo busqué la manera de testificarle a él. Y cuando comencé a hablar del Evangelio, me dijo, yo soy guerrillero. Uy, ok. Yo le dije, ¿usted entiende cuán peligroso es? Sí, pero aquí está la cosa, dice ese joven. Él no tenía ni 25 años. Me dijo, si yo creo algo y no es tal que yo estoy dispuesto a morir por esa idea, no vale la pena. Uy, qué tremendo eso. Usted y yo tenemos opiniones. Hermano, yo tengo opiniones. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, mucha gente ya no anda corbata. A mí, mi opinión es que si el abogado, si el presidente, si otras personas que representen el gobierno, etcétera, etcétera, se visten así, ¿por qué no puedo yo, como soy embajador del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores? Es mi opinión. Pero si alguien pone una pistola a mi cabeza y dice, quita la corbata, con gusto quito la corbata. Yo no voy a morir por esta opinión, pero si alguien dice la Biblia no es la palabra de Dios, disparen, porque yo no voy a negar esta convicción. No voy a morir por las opiniones y usted tampoco.
Pero, hermanos, debemos tener convicciones que hemos logrado por el estudio bíblico, la enseñanza bíblica y por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si alguien dijera, vamos a matar a todos los que creen en Cristo, soy candidato. No quiero morir, pero, hermanos, ¿cuántos millones de personas han muerto? Sencillamente porque leían la Biblia. Convicciones. El problema es que si una persona acepta cierta enseñanza bíblica solo porque el misionero dice esta es la verdad y no es convicción, tarde o temprano en el futuro va a dejar lo que él decía era convicción. Una convicción es algo que tiene influencia en mi vida. Y ese joven guerrillero me ayudó en parte. ¿Cuántas cosas creo yo que son convicciones por las cuales estoy dispuesto? ¿Cuántas cosas están ustedes dispuestos a morir por esas cosas? Hermanos, esas son convicciones. Las preferencias de nosotros. Yo tengo preferencias. A mí me encanta pupusas. Pero si tengo que comer tamales, está bien. No voy a morir por eso. Quizás muera por comer demasiado pupusas, pero a mí me encantan, pero es preferencia, no es convicción. Ahora, otras cosas que debemos tomar en cuenta. ah, si debemos reunirnos con otros creyentes, reunirnos no es solo una preferencia personal. ¿No ven qué? En Hebreos 10:25 dice, no debemos de dejar de reunirnos con otros como es costumbre de algunos. Es por eso que pregunto, ahora, no necesariamente dice la Biblia que tenemos que reunirnos todas las noches como algunas iglesias enseñan. Y hermanos, en ciertos lugares, ni tampoco creo que tenemos que tener dos cultos por la mañana y una por la noche el domingo y una el miércoles o una el martes y otro el jueves. Pero hermanos, dejar totalmente de reunirnos como creyentes si es violar un principio bíblico. Ahora voy a hacer lo posible por reunirme con otros creyentes, porque porque de donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Él, Él está presente para tener comunión con Él. Pero también los otros creyentes nos animan, nos ayudan. Nosotros les ayudamos a ellos, ¿ok? El hombre espiritual o lleno del Espíritu Santo. Usted dice, bueno, una pregunta, hermano, y usted tiene que contestar a sí mismo. ¿Usted se considera lleno del Espíritu Santo? ¿Se considera lleno del... No, hermano, eso es para el pastor, eso es para el hermano Adam. Que él esté lleno, pero no tengo que preocuparme a mí. Busquen Efesios, por favor. Efesios. Esta carta es muy sumamente importante. Ahora, ya que estamos aquí, veamos Efesios 4:11, vamos a tocar otro punto. 4:11 en Efesios dice de esta manera, Efesios 4, dice él mismo constituyó, versículo 11, a unos apóstoles. No hay apóstolo, yo sé que hay apóstoles y profetas, pero hermano, en Hechos capítulo 1, allí se nos da el requisito de uno que iba a nombrarse apóstol. Debía de vivir en el tiempo de Cristo, presenciar su ministerio y verle después de su resurrección. No hay nadie hoy día que pueda llenar ese requisito. Así que si ellos quieren pretender o fingirse que ellos son apóstoles, es cosa de ellos, pero bíblicamente no, sí, no es así. Ahora, versículo 11 siguiendo dice, él sí dio
algunos apóstoles, y gracias a Dios por ellos, a otros profetas, y gracias a Dios por ellos. En el sentido más estricto, tampoco hay profetas, ni en 1844, cuando José Smith dijo que él era profeta, o en 1914, cuando Carlos Russo de los Testigos de Jehová dijo que él era profeta. Bueno, uno solo tiene que dar una profecía que no se cumple para descartarse, eliminarse. José Smith, Elena White, también Carlos Russo. Ellos dijeron tal y tal va a suceder y no sucedió. Hermanos, el Señor hoy día tiene profetas en el sentido de que nosotros, no en el sentido de recibir revelaciones, etcétera, pero para proclamar la verdad, eso sí, pero como profeta hoy día es una cosa no muy estricta. Nosotros profetizamos o proclamamos la palabra de Dios. Ahora, estos dos oficios ya no existen, ¿ok? Pero dice a otros evangelistas. Evangelista es uno que anuncia las buenas nuevas. El evangelio es evangelión, que quiere decir buenas nuevas. En ese sentido, los que anuncian el evangelio son evangelistas. Pero yo creo que quizás podría ser el misionero que va a donde hace falta anunciar el evangelio, porque no hay iglesia, no hay otra persona allí. Pero noten que dice pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son? Los convertidos. ¿Y a quién dio el Señor para perfeccionar, madurar, en otras palabras, a los salvos? Al pastor maestro, al evangelista. Y dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Nosotros estamos hablando de fundar iglesia. Entonces alguien tiene que tomar el lugar de pastor y maestro y perfeccionar o establecer o enseñar o madurar a los santos, a los convertidos, para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Está hablando de la iglesia a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted quiere medirse, póngase al lado de Jesús, porque esa es la regla del Señor, que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay mucha falsa doctrina por ahí, hermano. Y nosotros debemos establecer iglesias donde las personas pueden saber la verdad y reconocer el error. ¿Ok? Bueno, podríamos seguir leyendo ahí, pero ustedes pueden entender que el Señor ha dado personas como los Freidenstein para que sean salvos y son salvos para que sean maduros en cuanto a las cosas del Señor. Ahora en el capítulo 5 veamos otra cosa. El versículo 18. No os embriaguéis con vino. Es otro tema, hermanos. La palabra vino, entiéndanlo, guárdenlo. La palabra vino es una palabra genérica. Se usa para referirse a varias formas de bebida. Otra palabra genérica, vehículo. Usted tiene un Nissan, un Toyota, tiene un pickup, tiene un carrito, tiene un microbús, usted tiene una moto, tiene un avión. Todo eso son vehículos. La palabra vino puede usarse para el jugo de uva,
y en algunos casos, según su contexto, se usa la palabra vino para referirse a una bebida alcohólica. En la cena del Señor no es bebida alcohólica, es el jugo de uva. Hermanos, yo tengo que terminar esta lección. Pero vamos a seguir. En el versículo 18, no debemos embriagarnos en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos vivir como cristianos maduros, llenos del Espíritu Santo.